Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y pues obviamente encontrarnos en esta mesa para poder intercambiar opiniones respecto a esta nueva ley que tenemos en marcha, con un tema creo que es importante para nosotros como facilitadores, pues yo creo que todas las responsabilidades que tenemos, ¿no? Lejos de todo el trabajo y la labor que hacemos día a día, es muy importante pues saber cuáles son aquellas sanciones o amonestaciones que podemos tener con el no tener algún cuidado dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, yo leía en estos días la ley, me enfocaba mucho en la parte que nos toca ver, obviamente, que corresponde a la parte de las responsabilidades y las sanciones que vamos a tener como facilitadores. Y sobre todo aquel procedimiento administrativo que se tiene que ir fomentando y formando para que se nos pueda dar el curso de qué sanciones podemos recibir en caso de no realizar alguna cuestión como la tenemos que hacer, ¿no? Creo que la ley es muy amplia, no solo es enfocarla a esta parte de las responsabilidades, porque este capítulo nos remite a toda la ley. Es muy importante saber que nos remite a la parte de la ley desde que iniciamos un procedimiento que tenemos día a día, desde que recibimos a la gente, cómo debemos de armar nuestro expediente, ¿no? Porque todo esto finalmente son lineamientos que si omitimos dentro de nuestro trabajo, de nuestra labor que realizamos, pues son causales de aquellas sanciones o amonestaciones que podemos ir recibiendo. Creo que es un tema importante, como todos los temas que se han venido trabajando, pues que es importante, nuevamente retomo, que podamos compartirlos, no sé cómo veamos los puntos de vista, cuáles son aquellas sanciones que a través de las certificaciones, de los tiempos, de los lapsos, son los que podemos recibir y tener como muy al latente, ¿no? Y muy al ojo para checar qué es aquello que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora vienen cosas nuevas, la inscripción de los procedimientos, el registro digital, la conformación de las actas. Entonces creo que es importantísimo podamos tener este diálogo y esta charla los tres, que obviamente es un gusto, como les decía, poderlo compartir con ustedes y intercambiar este punto de opinión y de temas. No sé quién guste abordar algo, cómo lo ven, y gracias, pues primero que nada también por estar con nosotros, ¿no? Para abordar este tema. Muchas gracias. Como bien comentas, Carmen, el tema que nos tocó abordar es el régimen de responsabilidad, así como sanciones a las cuales nosotros podemos sernos acreedores en dado caso que incurriéramos en alguna de las supuestos que menciona esta Ley General de Mecanismos, en el entendido de que, pues en este caso será el Consejo de la Judicatura o de las entidades quienes podrán llevar a cabo estos procedimientos o sustanciar estos procedimientos para llevar a cabo el trámite. En el sentido de que, pues como lo comenta el artículo 141, existen diferentes tipos de sanción, que va desde la amonestación, va de la sanción económica, suspensión de la certificación, revocación de la certificación, e incluso hasta toca un aspecto como es la inhabilitación. Sí, fíjate que Carmen, César, son 4 artículos, pero son 4 artículos que prácticamente vienen regulando todo lo que habías comentado, toda la ley, desde cuál es nuestra función, todas nuestras obligaciones y todas aquellas cuestiones en las que se nos va a afincar una responsabilidad por no realizar cada una de estas, ahora sí que, obligaciones que tenemos. Desde el artículo 139, como bien dice César, pues bueno, estamos sujetos, bueno, los titulares, tanto las personas facilitadoras privadas como públicas, a este régimen de responsabilidades, a estas que nos acabas de comentar. Si bien es cierto, viene lo que es lo que dices, la amonestación, que es este llamamiento de atención. Sí, ahí era como importante, ¿no? Que decíamos que primero se nos hace latente el llamado de atención para ojalá nunca pasara en esta parte, porque al final el trabajo del facilitador o lo que tenemos pues es un trabajo donde hay que tener mucha empatía con la gente. Y creo que ahí hay principios que nos rigen en esta área, en la cual pues hay que tener mucho cuidado por el cuidado de las personas incluso, ¿no? Yo creo que mantener la imparcialidad ante las partes y que ellos sientan esa empatía
para evitar. ¿Por qué? Porque hay veces que a lo mejor puede sentirse las partes más inclinadas hacia un lado u otro. Hay un apartadito ahí en el artículo que yo leía que me sonó muy importante, ¿no? En donde se nos hace mención la confidencialidad. Yo creo que repetimos y reiteramos que es abordar desde los principios de la mediación, con todos aquellos principios que tenemos que hacerles saber a las partes, para ir cuidando y prevaleciendo, obviamente, omitir y tratar de caer en una responsabilidad, porque estamos sujetos a que seamos sancionados de una manera, pues, grande. Creo que por ahí la ley nos marcaba cuestiones graves y unas cuestiones más sencillas en el apartado, pues, de una amonestación, como bien decías tú, Anita, ese apercibimiento que se nos hace de manera pacífica, tranquila, porque pues no solo es cuidar esta parte, sino también toda la parte de la certificación, ¿no? El cuidado y el llenado de un libro, de registro, y obviamente que en su momento el mismo Consejo nos irá dando los lineamientos a raíz de que se vaya haciendo estas modificaciones, de cómo se van a ir estableciendo. Entonces yo creo que es un tema que es muy importante para nosotros, que tenemos que cuidar mucho desde la atención al público. Sí. Fíjate que, bueno, también está la amonestación y como que va en grados, nos lo va diciendo este artículo. A ver, te empiezo a amonestar, te comienzo a decir, oye, una llamadita de atención, dirígete y realiza tu trabajo, y si no, pues va a haber alguna consecuencia por la omisión de lo que no estés realizando como facilitador. Después viene lo que es una sanción económica. También nos habla de un pago de una reparación económica en el supuesto que suceda. Pero las que vienen y que son bien relevantes e importantes es la suspensión de la certificación y la revocación de esa certificación. En el artículo 47 y 48 está establecido. Fíjate que aquí, César, no sé cómo lo compartamos. Yo creo que es bien importante porque ahora no solo existe la figura pública de nosotros, ¿no? Entonces hay que tocar que también es importante la figura privada ahora del mediador. Entonces yo creo que ellos pues también estarán, no sé si checaste por ahí un poquito, Cesarín, de esta parte de cómo se sancionarán también, ¿no? La parte de los facilitadores privados. Sí. Mira, aquí estábamos revisando igual. Es importante lo que comentabas, Ana, que va desde la suspensión, revocación, incluso la inhabilitación. Así nos lo maneja esta ley de mecanismos. ¿Cuáles son los supuestos que se contemplan en dado caso de una suspensión? Nos dice el artículo 47 que son causas de suspensión el ostentarse como una persona facilitadora en alguno de los mecanismos alternativos de los que no se forme parte. Para empezar, es la primera fracción del artículo 47. En la segunda nos dice que no debemos de ejercer coacción o violencia contra alguna de las partes. En la tercera fracción dice que debemos de abstenernos de hacer el conocimiento a las partes la improcedencia del mecanismo. Por lo que vea la cuarta fracción nos dice realizar actuaciones de fe pública fuera de los casos previstos por la ley. Y en la quinta fracción nos dice que los demás, que se determine en la normatividad local y federal aplicable según corresponde. Entonces, por lo que vea a la suspensión, está contemplada, como bien comentas, en el artículo 47. La revocación de la certificación pues está contemplada en el artículo 48 de esta misma ley. Y en esa ya tiene una cuestión o situaciones de faltas más graves. En esta se regula lo que ya viene siendo lo más grave, como es el hecho de ser sujeto a una sentencia por un delito doloso. Esa es una de las cuestiones. Coaccionar a las partes o ejercer violencia contra ellas cuando sabemos que, bueno, estos procedimientos o procesos de mediación, pues la finalidad es que sean voluntarios, que la gente esté totalmente de acuerdo en participar en ellos. Esa es la invitación principal, ¿no? Que sean voluntarios, gratuito y confidencial. Y ahí yo creo que es bien importante, Anita y César, pues hacerles saber el alcance de los convenios. Por ahí en las faltas graves nos dice que es una falta grave el no hacerle el hincapié a las partes del surgimiento del acuerdo, de la ejecución y del incumplimiento, ya sea pues total o parcial de este convenio que se celebra con nosotros. Y obviamente también aquí nos hablaba un plazo que nos marca la ley, pues obviamente para poder registrar este convenio en el registro que se realizará.
y que pues yo creo que es bien importante ahora que los titulares de los centros, pues mucho hincapié, ¿no? En tener registrado todo esto, en llevarlo a cabo. Y comento nuevamente, yo creo que como es una figura nueva, donde se ha dado mucho auge, porque al final del día hemos visto que el área de mediación y facilitación ha crecido mucho con esta cuestión de la cultura de la paz, de tener más empatía, de que los procedimientos sean de una manera más pacíficos, más tranquilos y se vayan más contentas las partes. Yo he escuchado mucho y ha sonado mucho, reitero, la figura del facilitador privado. Era importante, veía que ahí pues estos van a estar sujetos a la sanción de la legislación civil y penal aplicable pues en la materia, ¿no? que corresponda. Y nosotros facilitadores pues internos o que permanecemos al Poder Judicial, pues tendremos nuestros lineamientos internos para que se nos sancione. Obviamente esperemos nunca se nos sancione en este apartado y cumplir con todos los lineamientos que debemos regir, porque sí es bien importante que al parecer 4, 5 articulitos 6 de responsabilidad de un capítulo nos remite a toda una ley. O sea, desde el inicio de un procedimiento hasta la finalidad. Todo lo que conlleva, ¿no? Desde la atención, las invitaciones, el estar registrando las constancias, los convenios, los datos de las personas, el trato, obviamente yo creo que es muy importante hacer esta parte de hincapié. Y obviamente importantísima las faltas graves, ¿no? que se ha dado durante estas situaciones. Yo creo que es un tema que tiene para mucho. Porque es remitirnos a un todo y pues obviamente estar cuidando todos y cada uno de los lineamientos, checar, porque a lo mejor pues es las sanciones económicas que aún no está previsto qué cantidad o en qué cuantía, ¿no? Esto viene a raíz de ahorita que se va a hacer la mejora, pues ir checando cuánto va a ser esa cuantía, ¿no? Porque al final yo creo que vivimos bajo esa responsabilidad de tener una sanción por no realizar bien alguna actividad de la que nosotros estamos capacitados y que se nos impone para realizar en beneficio de las partes que acudan con nosotros para llevar a cabo estos procedimientos. Sí, y como bien lo comentas, bueno, están todas estas responsabilidades y están las que se determinan bajo, primero estábamos en el apercibimiento. Sí, es correcto, Anita. Después viene ya la inhabilitación, que viene siendo, bueno, ya omitir esa facultad de poder ejercer ese cargo público. Sí. Entonces va como con la línea de te apercibo hasta ya la inhabilitación, ¿no? De esas actividades, para que posteriormente esta misma ley, ya posteriormente veamos cómo va a encuadrarse y va a tratar de ir generando las nuevas adiciones que se le tengan o mejoras que se tengan que realizar, pues vienen a marcarnos lo que son 13 fracciones que nos determinan cuáles son las sanciones. 2 nos maneja que son las menos graves, pero sin embargo de la 3 a la 12 nos marca cuáles son las graves. Dentro de estas nos dice que con menos consecuencias pues sería la de conducir en procedimiento cuando se tenga alguna cuestión o un caso de impedimento, ¿verdad? En la segunda, esa es una bien importante también, no dejar constancia electrónica del convenio por escrito, ya sea por escrito y electrónicamente en el expediente, o la omisión de expedirle a las partes una copia certificada de su convenio. ¿Qué es lo que venimos haciendo? O sea, siempre se imprime, ¿no? Que se momento de la firma, la otorgamos y se imprime y posteriormente vienen ya lo que son las faltas graves, que bien decías, algunas de ellas, el de la confidencialidad, que es una bien importante, que se explica siempre a todas las personas en la mesa cuando las sentamos. Este principio de confidencialidad es, bueno, que todo lo que se diga y se mencione en esta mesa no podrá ser divulgado por nosotros como facilitadores. Y fíjate que ahí, Anita, tocábamos el tema de las partes de no asesorar a las partes, ¿no? Porque muchas veces llegan con nosotros, o no sé si les ha pasado a ustedes en el día a día, que, oiga, licenciada, ¿qué me puede opinar usted al respecto? Entonces, es cuidar esa, ¿no? Porque también viene manejado ahí como una de las faltas graves, no asesorar,
o a asistir a alguna de las partes, ni dentro del procedimiento ni fuera del procedimiento. Entonces, sí, a veces es muy dado en lo que realizamos día a día el que llegan y, ¿usted qué me aconseja? Entonces, obviamente ahí en la parte de, pues está su abogado de confianza, puede consultarlo, porque pues se puede prestar que a veces lo tomaran, darle su espacio, que salgan, lo realicen, vean y puedan regresar con esa nueva idea o confirmando lo que ellos van realizando del procedimiento, porque si no lo marca como una falta grave que puede ser sancionable esta parte de tratar de asesorar a las partes. Y por eso es bien importante mantener este principio de imparcialidad y sobre todo pues la empatía, acompañado de los demás que se vienen manejando, ¿no? Yo creo que la confidencialidad, la imparcialidad, la neutralidad, que es base de este principio. Bien, pues como comenta Carmen, en relación a la imparcialidad en la cual nosotros tenemos que ver mucho, el no tener una cierta carga hacia una de las partes, no asesorar. Para eso, como tú comentas, para eso están sus abogados. Nosotros no tenemos por qué llevar a cabo carga en alguna de los mediados. También se contempla que cuando se presenten denuncias con motivos de trato subjetivo, manifestación de juicios de valor, opinión o prejuicio que puedan influir en la toma de decisión de las partes, cuestión que también tenemos que cuidar mucho. Así también como derivado de lo anterior, cualquiera de las partes puede solicitar la sustitución de la persona facilitadora en dado caso de que la persona mediada pudiera observar que existe una cierta carga por parte de alguno de nosotros. Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en esa situación, tener siempre en cuenta la imparcialidad. Y fíjate que te voy a interrumpir un poquito. Aquí es bien importante no emitir un juicio de valor, que la persona no se sienta juzgada, que también no sienta que la vamos dirigiendo, porque es bien importante. Y aquí nos establece algo así concreto. Cuando exista denuncia por emitir algún tipo de trato subjetivo por parte del facilitador, en donde se emite ese juicio de valor, la ventaja que van a tener los intervinientes o las partes es que van a poder solicitar el cambio de ese mediador para que no se sientan vulnerables respecto a los derechos que tienen en ese sentido. Ok. También aquí es muy importante hacer mención en las causas de inhabilitación de los facilitadores que contempla la Ley General, y estas se encuentran enunciadas en el artículo 144. Nos menciona 4 fracciones. La primera fracción nos habla de que son causas de inhabilitación conocer de un asunto en el cual tengamos impedimento legal o no nos excusemos dentro de ese asunto, aún sabiendo la situación. Se ejecutan actos que incurran en omisión que produzcan un daño, perjuicio o alguna ventaja indebida para alguna de las partes, así como exigir, aceptar o obtener prebendas a través de terceros con motivo de nuestra función. Entonces, tener muy en cuenta esta situación que nos menciona la fracción segunda. En la fracción tercera nos dice que debemos de evitar realizar o ejercer actos de coacción o violencia contra alguna de las partes, ¿sí? Y por último, en la fracción cuarta nos dice reincidir en la participación de algún procedimiento de mecanismo alternativo existiendo alguna causa de impedimento prevista en la ley sin habernos excusado. ¿Sí? Sí. Sí, también este artículo es bien importante porque ya nos habla específicamente de la inhabilitación, a diferencia de los otros que se estuvieron analizando. Conocer de un asunto cuando se tenga algún impedimento, ¿cómo podría ser en este sentido una causa de impedimento? Bueno, pues que conozca uno a las partes, que tengas alguna relación con alguno de ellos de forma directa, entonces que pueda influir en esa toma de decisiones, pero también que tú no te inclines de un lado o de otro. Entonces, sí hacérselo el conocimiento a tu jefe, a tu director. ¿Sabes qué? La persona que viene a solicitar este trámite es mi primo, por ejemplo, es mi primo. Te vengo a avisar para que, si es necesario,
se haga la sustitución del facilitador, o si no hay ningún problema explicándole la situación, permanezca, en este caso, uno como facilitador. Entonces sí tener mucho cuidado en esta, por eso dice las causas de inhabilitación. Otra, ejecutar actos en los que se incurre omisiones o recibir algún tipo de beneficio distinto a tu pago, a lo que vas a recibir, ¿verdad? Ni para uno ni para terceros, ningún beneficio económico ni de ningún otro tipo o especie. Entonces sí es bien importante, por eso a las partes se les comenta y se les dice, este trámite es totalmente confidencial, voluntario y gratuito. Son 3 de las que considero que son bien importantes cuando se sientan en la mesa, estableciendo que, bueno, el Poder Judicial de Michoacán, en este caso, cuando hablamos de facilitadores públicos de aquí del Poder Judicial, pone al servicio o nos pone al servicio para beneficio de las partes en forma gratuita. Entonces sí es bien importante no recibir, ni solicitar, ni requerirle a las personas ninguna dádiva o prebenda. Ejercer coacción o violencia, ¿cómo sería aquí? O cómo nos ha pasado en ocasiones, ¿no? Que las personas se sientan forzadas también, o que uno, sí, vamos a firmar el convenio, no lo podemos hacer, no podemos forzar, todo tiene que fluir. Fíjate que ahí entra mucho a veces, Anita, que las partes sienten esa presión por decir lo firmo. Entonces, tienen que firmarlo, no sé si te ha tocado, pues, haciéndoles la señal, el señalamiento de que, pues, debe de ser bajo la seguridad de lo que están firmando. ¿Por qué? Porque posterior entonces ese acuerdo podría traer un incumplimiento, ¿no? De lo que venimos también manejando. Yo creo que es bien importante, y por ahí checábamos ahorita, retomo un poquito el tema, y que creo que lo vivimos día a día, la certificación que esté vigente. Ese yo creo que es un tema, Cesarín, por ahí que es importante que no sé, que podamos platicarlo, no sé, la cuestión de tener nuestras horas, la validación, el procedimiento de que nos lo certifiquen, ¿no? Porque a veces pues también ese es otro tema que tenemos que cuidar, contar con nuestras horas y todo, no sé ahí, porque lo veo que lo mencionaste tú hace un poquito, o un momento, en el apartado de que tenemos que tener la certificación vigente para poder llevar a cabo este procedimiento. Así es. Tenemos que tener vigente nuestra certificación para poder intervenir y no estar en alguno de los supuestos que pudiéramos incurrir en alguna falta que nos menciona aquí la ley general. Sí, pues se nos habla de una certificación de ciertas horas que debemos de cumplir de capacitación para tener esa capacidad de poder atender a las personas, seguir en constante estudio. La certificación pues también nos va a avalar para tener esa Yo creo que serían las herramientas. Las herramientas, pero también nos va a dar esa facultad de poder actuar dentro del cargo público. Sin esta no podríamos. Claro. En este caso. La certificación son otorgadas por el Poder Judicial de la Federación o las entidades federativas. Nos menciona también que esta certificación es personalísima, intransferible e indelegable. Aquí la persona facilitadora con dicha certificación podrá intervenir en los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito público o privado y es de conformidad con lo dispuesto en la ley dentro de este artículo, que es el artículo 38, que son los efectos de la certificación. Sí, pues todos estos temas, como ya vimos, ¿no? Desde las causas de inhabilitación, las sanciones impuestas establecidas en el artículo 143, 44, y también las responsabilidades a las que somos sujetos los facilitadores, tanto públicos como privados. También es bien importante destacar el artículo, el básico, el principal con el que se inicia capítulo, que es el 139, donde nos establece, nos habla que tanto el titular o titulares como personas facilitadoras privadas y públicas estarán sujetos al sistema de responsabilidades y sanciones que establezca esta ley, esta nueva Ley General de Mecanismos. A falta de esta ley estará lo que son las leyes tanto locales como federales.
que van a subsanar o van a estar ahí a cargo de lo que es, quiénes van a ser los que van a llevar los trámites administrativos de responsabilidades, cuáles van a ser los efectos y las consecuencias de quiénes son los que van a llevar estos trámites en caso de que haya alguna sanción o alguna falta. También se habla de lo que es el facilitador por separado privado, que él va a estar bajo el régimen de responsabilidad de las leyes civiles y penales, con la cuestión diferente de una prestación de servicios profesionales. Ese va a ser lo que lo va a distinguir. También, bueno... Perdón, ¿no? Yo creo que ahí retomamos que esté certificado. Todas las personas deben de estar que certificadas. realmente tengan una certificación en el ámbito privado. Y por último, también tenemos el artículo 140 que nos va a hablar pues, de que los órganos o autoridades encargadas de llevar este procedimiento va a ser el Consejo de la Judicatura, tanto local como el federal. Van a encargarse de llevar este trámite administrativo y en su caso determinar las sanciones que se establezcan al facilitador. En este caso, pues es importante tener muy presente este capítulo en relación a la responsabilidad y sanciones a las que nosotros podemos estar sujetos en caso de algún incumplimiento a la ley, ¿sí? En el sentido también de que es nuestra obligación estarnos capacitando y certificando pues para el correcto desempeño de nuestra función y para un mejor servicio a los usuarios, es decir, a los mediados. Sí, yo creo que es un tema que nos da mucho en todos los aspectos, ¿no? Porque lo comentaba cuando iniciábamos esta plática. Yo creo que el retomar desde que se inicia un trámite hasta la finalidad y cuidar como facilitadores todos esos lineamientos que incluso nos dan a nosotros como el perfil del facilitador, para cuidarlo, prevalecer y pues tratar de no incurrir, cuidando todos los detalles para no prevalecer en esto. Creo que es un tema que nos va a dar más y que por lo tanto tendremos que retomar con posterioridad, ¿no? Para cuando veamos el ejercicio de las funciones que se nos van a realizar en las entidades locales. Bien dices, cuando ya se determine y establezcan las nuevas adiciones, lo nuevo, cómo se va a adecuar todo, tanto en lo local como en lo federal, pues quizás se llegue a generar otra charla o diálogo respecto a cómo ya va a ser específicamente el trámite. Y la verdad pues es que es un gusto compartir con ustedes pues estos temas de ahora la nueva ley, porque es estarnos capacitando, es estar actualizándonos e incluso ver situaciones que no teníamos antes y que ahora sí, o modificaciones, ¿no? Anterior no contábamos con el registro digital, ahora nos habla también la ley del registro digital y otras cuestiones que van prevaleciendo, pero yo creo que al final de cerrar este tema, pues yo agradezco porque el compartir es retomar y volver a estudiar. Muchas gracias. Pues muchas gracias.